Bueno, entonces, buen día, chiquis, han llegado justo a tiempo. Vamos a ver unos videitos. ¿De qué se tratan estos videos? Entonces, estos alquinos, acá. Bueno, lo voy a poner acá nomás, así, ¿no? Ahí está. Bueno, vieron que para enganchar con lo que hemos visto la última clase, ¿sí? Las últimas clases, que hablamos de alquenos, la última clase que han tenido ha sido de propiedades químicas de los alquenos, ¿sí? Y dentro de propiedades químicas de los alquenos, ustedes vieron las reacciones de combustión, que en realidad la reacción de combustión es típica para todos los hidrocarburos, inclusive para el benceno, y también de los alcoholes, ¿sí? Así que ya cuando veamos oxigenados, veamos alcoholes, ahí van a ver también eso, que también hay combustión. Pero la reacción más característica de los alquenos es la adición, ¿sí? Recuerden que en orgánica teníamos 3 tipos de reacciones: de sustitución, de adición, de eliminación, ¿sí? De sustitución solamente la teníamos en los alcanos, con la halogenación de los alcanos, que era muy importante el medio en el que ocurría. ¿Se acuerdan? ¿Qué necesitamos nosotros para que se rompa el enlace de un alcano en la halogenación? ¿Se acuerdan? Porque sus enlaces son muy estables, ¿sí? ¿Qué necesitamos ahí en la halogenación de un alcano? Fíjense en los apuntes si quieren. Van a propiedades químicas de alcanos, ahí en halogenación. Uy, perdón, sigue, sí. Hidrógenos. Además del hidrógeno, el medio en el que ocurre. ¿Qué dice arriba de la flechita? Me voy a fijar el cuadernito, pero creo que está. ¿Qué? Luz solar. Exacto, sí, la luz UV, eso es lo importante. A ver, me voy a fijar, pero creo que lo tienen en el cuadernito. Eso es fundamental, ¿sí? Porque ya vamos a ver ahora una reacción de diferenciación. Recubrir el cano. Propiedades químicas. No, esto es del que. Acá, ¿sí? Eso que dice luz, ¿sí? Luz solar, bueno, en realidad es luz UV. Acuérdense que la luz UV es lo que justamente por eso utilizamos protector solar, ¿sí? Entonces lo pueden encontrar de cualquiera de las dos formas en los libros, ¿sí? En los cuadernos, luz solar o luz UV. Pero eso es fundamental. Si no está eso, no se va a romper el enlace. Porque recuerden que los alcanos son súper estables. ¿Qué tipo de enlaces tienen los alcanos? ¿Cómo son sus orbitales? Esos enlaces simples que son. ¿Enlaces pi o sigma? Paso hacemos un repaso de lo que hemos visto. Sigma. Enlaces sigma. Los sigmas son súper estables, ¿sí? Los pi son los que se rompen. Entonces, bueno, eso. Ahí vimos una de sustitución. Después vimos reacciones de eliminación. Des. Acuérdense, siempre son las que llevan el prefijo des. Deshidrohalogenación, deshalogenación, deshidratación. ¿Sí? Ahí ya lo vimos en los métodos de obtención de los alquenos. ¿Sí? Entonces, esos son reacciones de eliminación 1-2, que se llaman así porque ocurren en carbonos adyacentes. ¿Sí? Es un carbono que va a perder un grupo, que va a ser un hidrógeno, por ejemplo, y el carbono al lado va a perder su halógeno, ¿sí? O va a perder un hidrógeno y el carbono al lado va a perder su oxidrilo, se forma agua, ¿sí? Y así. Bueno, y después vimos las reacciones de adición, que son las que tenemos acá, que implican la ruptura de una insaturación, en este caso un doble enlace. Ya vamos a ver alquinos donde se van a romper los triples, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Una de esas reacciones de adición es la halogenación, que ustedes ya lo han visto, ¿sí? Que consiste en romperse el doble enlace y adicionarse una molécula completa de un halógeno. En este caso, por ejemplo, sale el cloro, ¿sí? Que es un medio tetracloruro de carbono, pero bueno, si no está este medio, igual puede ocurrir la reacción porque los alquenos son bastante reactivos.
Lo más importante es esto, ¿sí? Que se rompe el doble enlace y en cada carbono de ese que va a quedar con un enlace libre, de ese compuesto, entonces va a adicionar ese cloro o un bromo, ¿sí? Existe una prueba que se llama prueba del agua de bromo que está en el cuadernillo, que es muy importante, bueno, está acá. Acá, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un propeno, ¿sí? Este es un propeno, prop, 3 carbonos, eno, doble enlace, que está reaccionando con un bromo. Resulta que el agua de bromo, ya lo vamos a ver bien en el videito, pero es un reactivo que es de color naranja, amarillo, ¿sí? Tiene más o menos esa gama de colores, entre el naranja y el amarillo. Puede ser un poquito más claro, un poquito más oscuro, ¿sí? Pero eso sería el reactivo del agua de bromo. No tiene solamente bromo, tiene otras cosas, pero para simplificarlo ahora vamos a poner bromo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como es una reacción de adición, el doble enlace se rompe y cada carbono adiciona ese bromo. Entonces, como se va a romper la molécula del bromo, ¿sí? Que antes era diatómica, se rompe y más que nada en realidad se adicionan, o sea, ya no vamos a tener bromo libre, vamos a tener bromo unido a la cadena carbonada, ¿sí? Entonces, debido a que ya no hay bromo libre en la solución, la reacción química nos va a demostrar esto de manera visual cuando cambia de color naranja a una solución incolora, ¿sí? Entonces, si yo veo el cambio de coloración, estoy viendo que ha reaccionado. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando veamos problemas, ¿sí? En el TP2, hay algunos problemas que incluyen mucho el cambio de coloración, ¿sí? Les va a decir, hay un compuesto A, no les va a decir qué es, que sufre una reacción de halogenación o sufre o es positiva para el agua de bromo, o sea, quiere decir que reaccionó. Entonces, cuando me hable de los colores, que me diga que cambió de un color naranja a incoloro, o que cambió de un color violeta a color marrón, cuando me hable de esas cosas, son pistas que me van a dar para encontrar el compuesto, ¿sí? Y ese tipo de problemas está en el examen de ingreso, o por lo menos ha habido en años anteriores. Por eso es necesario que ustedes más o menos sepan a dónde apunta esto. Entonces, muy importante saber en qué consisten las reacciones de identificación o diferenciación. La primera que están viendo es esta. Esta es la primera reacción de diferenciación o e-identificación, ¿sí? ¿Por qué? Porque me permite diferenciar, por ejemplo, un alqueno de un alcano. El alcano no va a reaccionar así nomás con el agua de bromo, debido a que no tiene la luz UV. Si no hay luz UV, no reacciona, no se produce la halogenación. Por eso es importante lo que repasamos al principio, ¿sí? Entonces, acá no va a reaccionar y por ende la solución va a seguir de color naranja, ¿sí? Entonces, cuando yo no vea un cambio en la coloración o cuando el problema me diga que no hay un cambio en la coloración, no hay reacción química, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora en Bayer, lo vamos a ver después con los aldehídos, ¿sí? Entonces, es muy importante ir entendiendo ese concepto. Que bueno, de todas maneras, si no se entiende ya ahora mismo, lo vamos a ir viendo porque son varias reacciones de identificación, ¿sí? Y sobre todo en los aldehídos, que tenemos Fehling y Tollens, que son reacciones muy conocidas, ¿sí? Ahí es muy importante analizar la parte de la coloración. Bueno, en fin, entonces, los alquenos, como conclusión, reaccionan con el bromo, pasa de la solución de naranja incolora, y los alcanos no reaccionan con el bromo cuando no hay luz UV, por ende, la solución sigue de color naranja, se mantiene, porque ese bromo no se va a romper, no se va a unir a la cadena carbonada, ¿sí? En cambio, acá sí. O sea, así como tenemos esto del lado de los reactivos, así quedaría del lado de los productos. Y eso significa que no hay reacción química, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Bueno, acá vamos a ver el videito. Estos videos los tienen en el Power, ¿sí? Cualquier cosa, si los quieren ver otra vez. Bueno, entonces, lo que vamos a ver sobre todo es prestarle mucha atención qué es lo que tiene en cada tubito de ensayo, ¿sí? Al momento de hacer la reacción. Esperen, creo que acá puse de que... desde el minuto 1:30. Adelantarlo hasta ahí. Acá.
Bueno, fíjense lo que dicen. Se preparan 3 tubos con compuestos con diferentes grupos funcionales. ¿Sí? Espero que estén repasando la listita de grupos funcionales. Y aunque sea, léanla. Es la que está en la diapo 31. Yo se las voy a mostrar. Pero es importante que estén repasando esa lista de grupos funcionales. ¿Sí? Aunque sea verla, recuerden que no somos muy exigentes con esta unidad porque sabemos que están enfocados en biología, ¿sí? Física. A medida que nos vamos, va avanzando el tiempo, sé que dejan más de lado la parte química, pero por lo menos leerlo, ¿sí? Entonces dice, se preparan 3 tubos con compuestos con diferentes grupos funcionales y se agrega agua de bromo en cada uno, ¿sí? Que ya fue preparado previamente. Por eso yo les puse ahí desde el minuto 1:30 porque todo lo anterior es la preparación del agua de bromo que no lo tienen que saber. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Bueno, lo que está abajo, esto no importa. Ahí está el agua de bromo, ¿sí? Que fíjense el color que tiene. Tiene como un color entre naranja amarillento, ¿sí? Dice, el agua de bromo se encuentra en la fase inferior. Espera, me adelanté bastante. Acá está el agua de bromo, acá atrás, ¿sí? ¿Qué va a pasar? En este tubo lo que hizo fue lo siguiente. En el tubo A tenemos un alcano, ¿sí? Entonces, que es un ciclohexano. Recuerden que todos los cíclicos con enlaces simples también son alcanos. Y era un líquido transparente, ¿sí? Pero se agregó agua de bromo. Acuérdense otra cosa, los alcanos son moléculas apolares, ¿sí? Y son menos densos. Como el agua de bromo contiene agua, justamente es una solución acuosa, el alcano, el alqueno o cualquier hidrocarburo, los hidrocarburos en general son así, van a estar en la fase superior, ¿sí? Entonces ven que acá arriba se ve transparente. ¿Por qué? Porque ahí está el alcano, ¿sí? El cicloalcano en este caso, un ciclohexano. Y abajo el agua de bromo, porque no se han mezclado, porque justamente esto es apolar, entonces es difícil que se mezclen. Por eso lo tiene que agitar un montón, ya van a ver cómo lo mezcla. Entonces, ¿sí? Ahí está, agregó al alcano el agua de bromo, lo agita, ¿sí? El agua de bromo se encuentra en la fase inferior, se agita vigorosamente y se torna rojiza la fase orgánica, que es la fase superior. Ese cambio de coloración de naranja un poquito más oscuro no es indicación de nada, ¿sí? Simplemente está diciendo que se han mezclado, es lo único. Por eso se torna un poquito más oscuro, ¿ven? Ahí está el cambio de la coloración, pero no indica reacción química. Nosotros estamos esperando que de naranja pase incoloro, no que pase un color más fuerte, ¿sí? Simplemente eso, se intensifica la fase, dice la fase orgánica, porque recuerden que es la fase donde estaba el alcano, que era la parte superior. Abajo es la fase acuosa, ¿sí? Bueno, listo, eso fue el tubo A. Vamos al tubo B que contiene el alqueno. Entonces, si contiene un alqueno, ¿qué es lo que vamos a esperar acá? Que pase de color naranja a incoloro, ¿sí? Entonces vamos a ver si eso es lo que ocurre. Ahí le agrega el agua de bromo. Fíjense, ven que automáticamente, voy a retrocederlo, el alqueno queda en la parte superior porque es menos denso y apolar. Otra vez agitar vigorosamente. Fíjense cómo se va haciendo cada vez más clarito, ¿sí? Lo estoy agitando. ¿Ven qué está pasando? ¿Sí? Eso es un alqueno. Un alqueno tiene la capacidad de adicionar el bromo, entonces lo que ocurre es que, y ahí está, totalmente incoloro. O sea, muchos dirán, pero está blanco, eso no es incoloro. Bueno, en el laboratorio eso ya se le llama incoloro, ¿sí? Algunas veces logra estar transparente para otro tipo de reacciones, pero todo depende del medio con que se hizo, con qué reacción, pero eso ya es incoloro. Perdió el color naranja, ¿sí? El tubo C tiene el tolueno. ¿Qué era el tolueno? ¿Alguien me puede decir qué era el tolueno? ¿Qué tipo de compuesto era? Lo vimos cuando vimos nomenclatura, ¿de acuerdo? Era el metilbenceno. Muy bien, sí, es un aromático, metilbenceno, es un benceno con un metil, un CH3 unido. Eso es el tolueno, perfecto. Y, bueno, quizás muchos no lo conocen todavía porque en nomenclatura lo vimos así nomás, ya lo vamos a ver en profundidad, vamos a hablar todo del anillo bencénico. El anillo bencénico, yo más o menos les había dicho que tenía 3 dobles enlaces alternados, ¿sí? No sé si se acuerdan eso, si no,
lo veremos más adelante, pero más o menos les cuento para que se entienda lo que vamos a ver en la reacción. El benceno tiene 3 enlaces alternados, o sea, doble enlace, acá nada, doble enlace, nada, doble enlace, ¿sí? Son 3 dobles enlaces que están de manera alternada. El benceno es un anillo que es un cíclico de 6 carbonos. ¿Qué va a pasar? Ustedes dirán, bueno, tiene dobles enlaces, tienen la capacidad de romper esos dobles enlaces y adicionar el bromo. No, ¿sí? No ocurre eso. Porque esos dobles enlaces que están alternados están constantemente en movimiento y eso genera lo que se conoce como anillo, que es un pi gigante, ¿sí? Si bien los enlaces pi son débiles, el pi gigante del benceno no lo es súper estable y es súper difícil, por ende, de romperlo. O sea que esos triples enlaces, esos dobles enlaces, esos 3 dobles enlaces que forman parte del anillo son re difíciles de romper. Se rompen, pero en condiciones determinadas que las vamos a ver más adelante. Por ende, es muy difícil que se adicionen, ¿sí?, elementos a ese anillo aromático. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Para ustedes, ¿qué va a pasar acá? ¿Va a haber un cambio en la coloración o va a seguir naranja? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué dicen ustedes? De acuerdo a lo que les acabo de comentar. No, nadie arriesga. ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué les acabo de decir? ¿El anillo aromático se va a romper o no se va a romper? No se rompe. No se rompe. Y Quedaría entonces naranja. quedaría naranja. Exacto. ¿Sí? Vamos a ver eso. Entonces, ahí tenemos el tubito. Bueno, ya nos spoileó un poco, si lo leyeron. Pero bueno, ahí está. Agita, agita. A lo sumo se oscurecerá un poco, lo mismo que pasó en el tubo A. Y fin. No hay reacción química, ¿se entiende? Entonces, muy importante, y con esto ya están preparadísimos para después cuando veamos aromáticos, para saber que las reacciones de adición son típicas, ¿sí?, de los alquenos. Si esta reacción lo hubiéramos hecho con un alquino, probablemente el alquino también hubiera dado, dado una coloración mucho más clarita, casi incolora también, porque tiene un triple enlace, puede adicionar al bromo, pero es más típica de los alquenos. Pero se puede hacer. Pero con un alcano que tiene enlaces simples y con un benceno, con un aromático que tiene ese anillo y que no se puede romper, por ende dan negativas, ¿sí? Bueno, y el otro videito que les quería mostrar, que también está en el Power, es el de la prueba de Bayer, ¿sí? Bueno, yo sé que prueba de Bayer por ahí tengo anotado que fue lo último que vieron, así que vamos a tener que repasar un poco la reacción vigorosa. Pero los que vieron Bayer, ¿sí?, que acá serían las 3 comisiones. ¿En qué consiste la reacción de Bayer? ¿Alguien me quiere decir más o menos? Pueden mirar los apuntes también, ¿sí? ¿En qué consiste la reacción de Bayer? ¿Qué ocurre? O sea, el alqueno va a reaccionar ¿con quién? Era el que pasaba a color marrón. Muy bien, perfecto. Hay un cambio de la coloración, sí, sí. Y ese marrón, o sea, ese color marrón, ¿antes de qué color era? ¿A quién pertenece, más o menos? Pertenece al permanganato de potasio. Muy bien, el permanganato de potasio es de color violeta en un principio, que cuando reacciona con un alqueno, ese alqueno, ¿sí?, va a sufrir una hidrosilación, quiere decir que se rompe ese doble enlace y gana oxidrilos, o sea que se puede ver desde el punto de vista como si fuera una adición de oxidrilos, ¿sí? Entonces gana esos oxidrilos, pero es una redox, ¿sí? Porque al ganar esos oxidrilos está ganando oxígeno, entonces se oxida, pasa lo que se conoce como diol, ¿sí? Tiene 2 oxidrilos. Y ese permanganato de potasio, que era violeta, pasa a ser marrón porque se transforma en un dióxido de manganeso. Porque esta redox, ¿en qué medio ocurre? ¿Medio ácido o medio básico? Básico.
Medio básico, ¿sí? Eso recuerden que lo tenían en la listita de las redes desde la unidad 3 que lo vimos, que en el medio básico el permanganato de potasio pasa de permanganato a dióxido de manganeso y en medio ácido pasaba de permanganato a manganeso más 2, pero este es medio básico, ¿sí? Entonces por eso se forma ese precipitado. ¿Qué más? Bueno, el permanganato acá, recuerden que está diluido y frío, y bueno, eso sería como lo importante. Y esta también es una reacción de identificación y diferenciación. O sea que si yo ese permanganato de potasio lo enfrentase a un alcano o a un aromático, no tendría que dar igual que ocurrió con el agua de bromo, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Bueno, entonces acá les dice que tienen 3 tubitos, ¿sí? En el primero tienen un hexano, un alcano, después un hexeno y después un benceno. Y acá les dice, la prueba de Bayer sirve para identificar insaturaciones, que insaturaciones puede ser doble o triple, pero en el pre vamos a verlo como más que nada específico de alquenos, ¿sí? Así que en alquinos no lo van a ver en el cuadernillo. Así que despreocúpense de eso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agregarle justamente permanganato de potasio, que ahí lo está haciendo en cada uno de los tubitos, ¿sí? Entonces, primer tubo, ¿sí? Violeta. Bueno, es como que demasiado mezquino, casi muy poquito, pero así son en el laboratorio, se hacen las pruebas con muy poquito volumen porque, bueno, se trata de gastar lo menos posible, ¿sí? Si viéramos en un tubo más grande se notaría mejor. Pero bueno, ahí tenemos ese poquitín. Entonces pueden buscar videos así de reacción de Bayer y pueden ver otros, ¿sí? Fíjense, el primer tubo entonces de color violeta. ¿Qué teníamos en el primero? Un alcano. Entonces que en el alcano no ocurrió Bayer, sigue siendo violeta. Como no hay cambio de coloración, no hay reacción química. En este, bueno, ahí la hojita. Y no sé si se ve bien, pero hay un color oscuro ahí abajo. Pasa que no tiene mucho volumen, ¿sí? Pero bueno, eso ya sería el precipitado. Depende de las cantidades que se agreguen. Puede ser que todo el tubo quede como si fuera agua turbia, así que se vea todo marrón, o puede ocurrir esto. Eso depende cómo cada uno haga la prueba. Pero lo importante es que hubo cambio en la coloración y está el precipitado. Y en el tercero, nuevamente un compuesto aromático, el benceno, ¿sí? No dio cambio en la coloración, sigue estando violeta, ¿sí? Fíjense. Y bueno, ya acá se ve mucho mejor. Entonces, cambio la coloración solamente en el alqueno porque es solamente con ese con el que ocurre la reacción de Bayer. O sea que si yo en un problema, ¿sí? En un problema de los que ya vamos a ver más adelante, me llegase a encontrar con que me dice que el compuesto dio un cambio en la coloración, o al contrario, que no dio un cambio en la coloración, entonces ya me voy guiando con qué compuesto puede ser. Si el problema me dice que no hubo cambio en el agua de bromo, o sea que siguió naranja, que no hubo cambio en Bayer, o sea que siguió violeta, probablemente sea un alcano, porque los alcanos son los que dan negativa a todas las pruebas, ¿sí? Generalmente no. Recuerden que tiene 2 propiedades químicas, nada más eran re poquitos reactivos, ¿sí? Entonces, un alcano o un aromático, ¿sí? Dependiendo qué nos diga. Bueno, acá dice café, ¿sí? Marrón, café, va más o menos en esas gamas, y bueno, y acá dice para discutir ¿qué familia de compuestos se identifican con esta prueba? Alquenos. ¿Qué tipo de reacción ocurre? Una reacción de adición y redox, ¿sí? ¿Por qué el benceno no reacciona aunque presenta enlaces dobles en su estructura cíclica? Ya lo dijimos, ¿sí? Porque su anillo aromático es muy estable y es muy difícil de romper. Bueno, este video está bastante lindo, pero bueno, por ejemplo, acá tienen otro y ahí tienen más cantidades, ¿sí? Pero tienen otros compuestos, por eso traté de ponerle este con lo que han visto hasta ahora. Y como no han visto oxigenados y otros, todavía no podemos llegar ahí. Pero bueno, ¿se entendió mejor lo de Bayer, ¿sí? La halogenación, lo de la prueba del agua de bromo? Esas listas de las reacciones de identificación están en la última diapo, ¿sí? En la 233. Fíjense que yo acá les armé un listado que quiero encontrar tiempo para modificarlo porque está como ya re pixelado, o sea, como que se ve re clarito. Ya se los voy a modificar para que se vea mejor. Pero bueno, acá están la lista de reacciones de diferenciación, ¿sí? Fíjense, no sé si se logra leer. Esperen que lo voy a poner más grande.
O sea que no va a ser los únicos videitos que vamos a ver con cambio de la coloración, ya vamos a ver otros, ¿sí? O vamos a hablar de otros cambios. Una lista no tan larga, pero... Y de acá se tienen que saber un par de cosas. En el Alcano, fíjense, le puse dar pruebas negativas, que esto está en el cuadernillo, nada más que agarré y se los ordené, pero está en el cuadernillo todo, ¿sí? Alcanos dice da pruebas negativas. Miren, para que sepan dónde está, que por ahí quizás no lo encuentran. Está como al final de cada grupo, ¿sí? Por las dudas que no hayan visto el cuadernillo. Esperen. Ah, no, está aquí. Bueno, esta parte es alcanos y al final de esto, bueno, habla de isomería y dice análisis de alcano, ¿sí? Y cada uno de los grupitos tiene eso que dice análisis de, análisis de. Bueno, ahí están las aclaraciones de las reacciones de diferenciación, ¿sí? Así que, bueno, vamos a ver. Acá. Entonces, bueno, en Alcanos dice, da pruebas negativas porque es inerte frente a la mayoría de los reactivos químicos, por eso no dio Bayer, por eso no dio la halogenación con bromo, insoluble en agua, como todo polar, ácidos y bases. Bueno. O sea, Alcanos da negativo para todo, básicamente. Alquenos, prueba con agua de bromo positiva, decolora el agua de bromo, que, bueno, acá le puse que es rojo porque así sale en el cuadernillo, pero es un naranja, bueno, va de la familia de ese, o sea, en esa gama de colores, ¿sí? Pero bueno, recuerden que lo decolora completamente, ¿sí? Que ahí en el video vimos que era blanco, pero eso ya significa decoloración. Le sacó el color naranja. Prueba de Bayer positiva, precipitado marrón. Ahí les traté de poner marrón el color como más o menos para que se acuerden. Y esta no, por eso quiero editar esto para sacarle cosas que ya no vemos. Alquinos. Los alquinos van a ver que dice que da prueba, la prueba de agua de bromo da positiva. No es completamente incoloro, porque en las paredes va a quedar como, la formación de este gas como que quedan las paredes un poco naranjas, por así. Depende más o menos qué reactivos se utilicen y en qué concentraciones. Pero da positiva, ¿sí? Porque como tiene un triple enlace, tiene la capacidad de adicionar bromo. Pero es más típica de alquenos. O sea que en un problema, si nos llegamos a encontrar con que un compuesto da positiva a la prueba de agua de bromo, no voy a pensar primero en un alquino, voy a pensar primero en un alqueno, ¿sí? Y ya después veremos lo demás. Prueba de Bayer también da positiva, bueno, acá da que decolora, acá esto ocurre en medio ácido, si no me equivoco. Esto quedé en buscarlo bien. Pero bueno, otra vez, prueba de Bayer es específica para alquenos, más que nada. O sea, siempre que vemos esas reacciones, pensamos primero en la posibilidad de que sea un alqueno el compuesto que nos está diciendo antes de un alquino. Y esto no importa, así que ya lo voy a borrar. Y en aromáticos, la prueba con agua y bromo negativa, ¿sí? Salvo que sea, que en las cadenas laterales tenga dobles enlaces o algo así, pero si no, siempre da negativa, con agua de bromo, con la prueba de Bayer, por eso no decolora esto tampoco, ¿sí? Bueno, acá les puse distingue de los alcanos por la facilidad con que se sulfonan, pero bueno, eso ya es otra cosa. Estre, Sí, decime. ¿qué significa eso que está entre paréntesis que dice FDN? Ah, Habla- bien. Frío, diluido y neutro. Porque en el ok. cuadernillo sale así, que tiene que estar frío, diluido y neutro. Básicamente diluido y frío lo van a encontrar mejor como DF nada más. Pero FDN significa eso. Recuerden que en Bayer está diluido y frío y en la reacción, en la oxidación vigorosa, ahí estaba concentrado y caliente. Entonces ahí vamos a ver CC. ¿Sí? Que ahora lo vemos. Bueno, hasta acá vamos bien. ¿Se entendió esto? ¿O ha quedado alguna duda? No hay mejor manera de estudiar estas cosas que con videos, por ahí si quieren buscarse algún videíto de las reacciones. A mí en su momento me sirvieron un montón. Bueno, creo que estábamos acá, sí. Sobre todo si no han tenido laboratorio, ¿sí? Si no han tenido laboratorio, por ahí imaginarse estas cosas cuestan bastante, entonces videitos por ahí. Sobre todo cuando tienen cambio de coloración. Bueno, esta primera ya está, ya la hemos hablado, ya lo vieron en clase.
Oxidación vigorosa también, bueno, creo que una comisión no lo vio. Básicamente consiste en que tenemos al permanganato de potasio concentrado y caliente, ¿sí? A diferencia de esto que está diluido y frío. Imagínense lo siguiente, el permanganato de potasio es un agente oxidante muy fuerte, pero cuando está frío, su cinética es baja. ¿Qué quiere decir? Que sus moléculas no se mueven con tanta energía, ¿sí? Pero cuando está caliente, están a full las moléculas, ¿sí? Tienen mucha energía y encima concentrado, o sea que hay muchas moléculas. En cambio acá estaba diluido, habían poquitas y de las poquitas que habían era frío y ya por eso se rompía el doble enlace y se adicionaban los oxidrilos. O sea que imagínense que acá tiene muchas moléculas porque está concentrado y además con mucha energía, ¿sí? O sea que la ruptura del enlace va a ser a otro nivel, ¿sí? Fíjense que acá no se va a romper un solo enlace, se rompen los dos. ¿Sí? Entonces se rompe completamente la molécula. Y al romperse la molécula, cada carbono libre se va a oxidar, ¿sí? Entonces este carbono se oxida y este también. Como esta molécula era simétrica y se rompió a la mitad, cada cadena me quedó con 2 carbonos, o sea que serían 2 cadenas iguales. Por eso acá tenemos 2 moles de este ácido formado, ¿sí? Entonces, simplemente analizar eso, dónde se produjo la ruptura del enlace y qué es lo que se formó, ¿sí? Que acá se forman ácidos carboxílicos. Ah, y eso me hizo acordar. Entonces, recuerden mirar siempre la diapo 31, que tiene el listado de los grupos funcionales, ¿sí? Entonces, si ustedes se saben los grupitos funcionales o más o menos tienen una idea, sabrán que, ¿dónde está? Acá. El grupo carboxílico es de ácidos, ¿sí? Entonces, carbono doble enlace oxígeno con un oxidrilo es un ácido carboxílico. Si tiene carbono doble enlace oxígeno y un hidrógeno es un aldehído, bueno, ya sí, ¿sí? Como más o menos para ir reconociendo los compuestos. Entonces, me voy de nuevo acá. Entonces, ese alqueno se oxidó tanto, ¿sí? Voy a hacerle un esquema. ¿Qué hora es? Bueno, estamos bien. Quiero ir rápido, pero a la vez quiero que por ahí les quede en claro algunas cosas. Bueno, más o menos así. A ver, me voy a inventar como un esquema. Sería 4 más 4. Vieron que los números de oxidación del carbono van de -4 más 4, ¿no es cierto? Ya vimos números de oxidación del carbono al principio en el cuadernillo 5.1, ¿sí? En la introducción de esta unidad, y dijimos que tenía un montón de números de oxidación, porque va de -4, acá tenemos, a ver si puedo poner esto así, más 4, perdón, -4, -3, después tenemos -2, -1, después 0, después tenemos +1, después +2, después tenemos +3, y bueno, y al final +4, ¿sí? Entonces, bueno, acá, ahí vamos a dejarle bastante espacio. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto sería más o menos como una escala de oxidación o reducción de los carbonos, ¿sí? Por ahí les sirve. Entonces, con -4, ¿se acuerdan qué compuesto formaba? Que lo conocemos desde la unidad 3, que es un solo carbono con 4 hidrógenos. ¿Cómo se llama ese compuesto? El metano. El metano. El metano es el compuesto más reducido de los hidrocarburos, ¿sí? Entonces el metano lo tenemos acá, en este extremo. Más reducido que el metano, imposible. El carbono en el metano tiene -4 y es el único donde tiene -4, ¿sí? Con -3 lo tendrá en otros compuestos, -2 y así va variando. Y el otro, que está en el otro extremo, es el compuesto más oxigenado del carbono, que el carbono donde tiene +4, que tiene carbono y oxígeno, y 2 oxígenos. ¿Cómo se llama este? Dióxido de carbono. El dióxido de carbono,
¿sí? O sea que esos son los extremos y todos los compuestos orgánicos estarán en el medio, ¿sí? Entonces, el nivel mayor de oxidación es el dióxido de carbono. Eso por ahí quizás les sirve también para la parte biológica. Vieron que en biología hay muchas descarboxilaciones. Por ejemplo, cuando el piruvato se descarboxila y pasa a acetil-CoA. Esa es una redox, por ejemplo, ¿sí? Porque el NAD oxidado pasa a NAD reducido. Y bueno, y si el NAD oxidado pasa a NAD reducido, se está reduciendo el NAD. Alguien se tiene que oxidar. ¿Quién se está oxidando? El carbono, ¿sí? ¿Y en qué se oxida? En dióxido de carbono, por eso se libera. Y lo mismo en el ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, bueno, como que esas cositas por ahí quizás les pueden servir, no solamente para orgánica, sino para biología también. Antes de ese está el +3, que ahí en el +3 está el grupo carboxílico, ¿sí? El carbono del grupo carboxílico tiene el número de oxidación +3. Entonces, es un estado bastante oxidado, pero el más oxidado de todos es el dióxido de carbono. ¿Sí? Y bueno, más o menos como para que se den una idea de lo que estamos hablando acá en esta reacción. Entonces, si por ahí eso no se entiende mucho, bueno, de última no lo miren, por ahí hago esas cositas como para tratar de integrarle los temas que lo puedan relacionar y que por ahí no se les haga tan complicado al momento de estudiar. ¿Sí? Si por ahí pasa lo contrario, entonces, bueno, no bórrenlo. Bueno, uy, alguien tiene el micrófono prendido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Se rompe el doble enlace, cada carbono se oxida, ¿sí? Fíjense que este carbono entonces tiene número de oxidación +3, o sea que es un estado bastante oxidado. Pero esto ocurre si ese doble enlace se encuentra en el interior de una cadena, ¿sí? Por ejemplo, en el medio, como en este caso. Y cada lado tiene 2 carbonos, ¿sí? O cada lado podría tener uno 3 y el otro 2 carbonos, o uno 4 carbonos, el otro 2, etcétera. Pero ¿qué pasa si el doble enlace está en un carbono terminal o en un extremo? Acá me queda de un lado un solo carbono. Y ese solo carbono va a llegar al estado máximo de oxidación. Se va a oxidar tanto debido a la fuerza del permanganato de potasio que no va a pasar a un ácido carboxílico, sino que va a pasar a un dióxido de carbono. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué entonces? Porque está oxidándose al compuesto mayor de oxidación, que es ese, ¿sí? Que es el dióxido de carbono. Y la otra cadena, como tiene 2 carbonos, solamente puede llegar hasta el +3, ¿sí? Hasta el grupo carboxílico. No llega al +4, ¿sí? Imposible, porque está unido con otro carbono. ¿Sí? Para que esté en +4, tiene que estar solamente unido a 2 oxígenos. ¿Sí? Bueno, y esa sería la oxidación vigorosa. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Bueno, acá tienen el balanceo redox de la reacción de Bayer, pero creo que ya les he dicho que si se aprenden los coeficientes de la reacción de Bayer son siempre los mismos coeficientes. Fíjense que el ejemplo que tienen acá en el Power tiene 5 carbonos, el del cuadernillo tenía 2. Y fíjense los coeficientes, es 3, 2, 4, y del otro lado 3, 2, 2. Y acá 3, 2, 4, 3, 2, 2, ¿sí? O sea, no importa la cantidad de carbonos que yo tenga en el alqueno, siempre me van a dar los mismos coeficientes. Hagan la prueba con 4 carbonos, con 3 carbonos, y fíjense que les dé lo mismo. Si no les da lo mismo, hay algo que están haciendo mal, ¿sí? Pero siempre les tiene que dar los mismos coeficientes. Bueno, métodos de obtención. Entonces, antes de pasar a alquinos, ¿sí? Me habían dicho que tenían unas dudas con el TP. Para descansar un poco de la teoría, vamos a ver esas duditas del TP. ¿Sí? Que creo que era con el primer punto, puede ser. Con la parte de hibridación. Si alguien tiene dudas con el TP, me dice. ¿Sí? Acuérdense que acá en el punto 1 tienen que poner la cantidad de carbonos primarios, secundarios. ¿Sí? Con la parte B. Ah, bien, ok. Por las dudas, se los aclaro. Creo que alguien me había preguntado, no sé si lo dije mal. Carbono secundario es aquel que está unido a 2 carbonos. No importa que sea enlace simple, doble y triple. Por ejemplo, si no lo han hecho, por ahí les doy una ayuda. Este carbono, CH, es carbono secundario, porque está unido a este y a este. ¿Sí? O sea, secundario, si ustedes buscan la definición, lo tienen ahí en el cuadernillo igual, les dice eso nada más.
Nunca aclara los enlaces, o sea que puede tener cualquier enlace, ¿sí? Capaz que yo les dije que solamente eran los simples, pero no, era dobles y triples, así que eso. Generalmente se ve ejemplos solamente con simples, pero puede ser en cualquier caso. Por ejemplo, acá en este triple, este carbono también es secundario. Este carbono que está solito y que no tiene hidrógenos, ¿sí? También es secundario porque está unido al CH, que es el carbono 1, y el otro que está en el medio. Bueno, ojo al momento de contar los enlaces. Ten cuidado con eso. Bueno, y en el B nos dice, claro, el tema de la hibridación. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta qué hibridación tiene cada carbono? Debido a la cantidad de átomos a los que está unido o cómo son sus enlaces. Por ejemplo, el carbono 1, yo lo voy a copiar en T. Acá. Igual ya les vamos a subir la corrección. Así que eso, si no está subida, ya le voy a avisar a la profe. Bueno, acá, ¿qué va a pasar? Entonces el carbono 1 tiene un doble enlace. Dijimos que el doble enlace era típico de la hibridación sp2, ¿sí? Entonces, quiere decir que el carbono 1 acá en el A va a tener esa hibridación. Y lo mismo, por ahí les conviene ir tapando, ¿sí? Cada parte de la molécula. Por ejemplo, entonces, para un pedacito, a ver. Entonces yo tapo esta parte y digo, a ver, ¿cómo es este carbono 2? Tiene dos enlaces simples y uno doble. Listo, tiene hibridación sp2. ¿Cómo es este? Lo mismo. Y así voy analizando. Por ejemplo, de acá, el carbono 1. ¿Sí? El carbono 1 tiene doble enlace y dos simples, sp2. Carbono 2, doble enlace, dos simples, sp2. Carbono 3, ¿sí? Me tapo esta otra parte de acá. Esto, así, ahí. Veo que tiene 4 enlaces simples, sp3, y así lo voy haciendo, ¿sí? Van tapando lo otro para justamente enfocarse en ese carbono. O sea, lo importante son los enlaces, ¿sí? Y bueno, lo mismo acá, si tuvieron triple, ¿sí? También. Entonces se tapan ahí y dicen, bueno, a ver, este tiene... este carbono tiene un triple enlace y un simple, sp, ¿sí? Y así van con cada uno. ¿Se entendió? Sí, Estre, gracias. De nada. Bueno, ¿no hay más dudas? ¿Alguien tiene alguna duda con la parte de nomenclatura? Bueno. Entonces, vamos a los métodos de obtención. Bien, bueno, métodos de obtención de alquinos, ¿sí? Acá les he puesto en la parte bajito del Power como un mini resumen de en qué consisten las reacciones de eliminación y las reacciones de adición. Fíjense que ahí en eliminación les puse, sacamos grupos del compuesto para formar dobles o triples enlaces, para formar, ¿sí? O sea, mi objetivo va a ser eliminar, como dice ahí, para formar, en el caso del alqueno ya lo vimos, dobles, ¿sí? En este caso va a ser triple. Y en la adición, al contrario, ¿sí? Rompemos dobles o triples enlaces para agregar grupos al compuesto. Básicamente, esa sería la diferencia entre los dos. ¿Sí? Bueno, entonces, las reacciones que tenemos acá como método de obtención de los alquinos son muy similares a la de los alquenos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estudien alquenos, métodos de obtención de alquenos, estudianlos junto con alquinos, ¿sí? Se estudian alquenos primero y después estudian alquinos y hacen la comparación entre los dos. Fíjense que acá la primera reacción se llama otra vez aparece el o sea que ya es eliminación, deshidrohalogenación, eliminación de hidrógeno y halógeno, igual que en alquenos, ¿sí? De dihalogenuros del alquilo. Ahí está la diferencia. Y yo acá les puse diferenciar con el método de obtención de alquenos que está en la diapo 55, y la diferencia principal está en el nombre de la reacción, que en alquenos dice deshidrohalogenación de halogenuros del alquilo, o sea que tiene un solo halógeno,
Y en alquinos nos está diciendo de dihalogenuros de alquilo, o sea que tiene 2 halógenos. O sea que mi objetivo va a ser, en el alqueno, eliminar ese único halógeno que teníamos, por eso que era una reacción bastante simple y ocurría en un paso. En cambio, en los alquinos va a ser, mi objetivo va a ser eliminar los 2 halógenos que tiene. Y por eso la reacción no es tan simple y ocurre en 2 pasos. En el primero se elimina un halógeno y en el segundo se elimina el otro, ¿sí? Y bueno, y acá les puse otra diferencia, es que para obtener un alqueno solo se necesita un paso para eliminar el único halógeno que tiene. En cambio, para obtener un alquino se requiere de 2 pasos, ya que en cada uno se elimina un halógeno, ¿sí? O sea, está todo anotadito acá. Bueno, o sea, primer paso, eliminación de un halógeno con un hidrógeno, ¿sí? Es la primera deshidrohalogenación que voy a tener. Por ejemplo, yo acá tengo, este sería el halogenuro de alquilo, ¿sí? El dihalogenuro de alquilo. El carbono 1 tiene un bromo y el carbono 2 también tiene un bromo, ¿sí? El carbono 3 no hay problema porque no contiene halógenos, así que no va a participar de esta reacción. Así que no se va a ver modificado por ende. El carbono 1, que es lo que, o sea, de cada carbono se va a eliminar un halógeno y un hidrógeno también, por eso se llama deshidrohalogenación, ¿sí? Entonces, en la primera reacción, supongamos, se elimina el hidrógeno del carbono 1 y el halógeno del carbono 2. Puede ocurrir al revés, el triple enlace se va a formar igual, ¿sí? Yo acá lo agarré de esa manera, o sea, como que se elimina primero el hidrógeno del carbono 1 y el bromo del carbono 2, pero podría ser al revés también, ¿sí? O sea, acá les he anotado una regla, pero si lo hacen al revés, llegan al mismo resultado, ¿sí? Acá les he puesto, en el primer paso se debe eliminar el halógeno de un carbono que tiene que ser el halógeno del carbono menos hidrogenado, que en este caso sería el carbono 2, que tiene un solo hidrógeno. El carbono 1 tiene 2 hidrógenos, ¿sí? Pero si lo hacen de manera contraria, da igual, ¿sí? Y el hidrógeno del otro carbono que posee el otro halógeno, ¿sí? No de cualquier otro carbono. Muy importante que ustedes se enfoquen que en la reacción ocurre entre el carbono 1 y 2, en este caso, ¿sí? O puede ser el carbono 2 y 3, o puede ser el carbono 4 y 5, dependiendo de dónde estén los 2 halógenos, ¿sí? Pero muy importante que se enfoque que la reacción ocurre entre ellos, no entre los carbonos que están a los costados, ¿sí? Si no tiene halógeno, no va a participar de la reacción. Y bueno, acá nuestro reactivo es el mismo, que es el hidróxido de potasio, que al ionizarse se va a separar con una parte del potasio positivo y el oxidrilo negativo, ¿sí? Otra vez el tema de las cargas, que eso yo se los he dicho que lo tienen que analizar. Si yo veo el reactivo, digo, bueno, ¿quién tiene carga negativa? ¿El bromo o el hidrógeno? ¿Sí? Y acá está señalado. El bromo es el que tiene la densidad de carga negativa porque es más electronegativo y el hidrógeno densidad de carga positiva, ¿sí? Entonces ahí 1, ¿sí? Positivo con negativo. Entonces, bromo con el potasio, bromuro de potasio, que es lo mismo que obteníamos en alquenos, ¿sí? Y el hidrógeno con el oxidrilo que daba agua. Hasta ahí esa parte es igual, ¿sí? Por ende, acá se está formando un alqueno, se forma un doble enlace, ¿sí? Pero este no es completamente un alqueno porque tiene un bromo. Entonces, van a ver que el cuadernillo le llama halogenuro vinílico, ¿sí? ¿Por qué? Porque vieron que el vinil, esto lo vimos en alquenos, el vinil era el radical que tenía 2 carbonos, ¿sí? Que era el etenil, ¿sí? Ese doble enlace se encontraba entre los carbonos del radical. A ese se le llamaba vinil. Bueno, como acá hay un doble enlace entre los carbonos, se le dice vinílico. Pero bueno, o sea, de ahí viene el nombre, ¿sí? Del vinil. Si no se entendió esta parte o lo ven complicado, no hay problema. No es importante eso de que es un halogenuro vinílico. O sea, lo más importante es que nos queda un doble enlace con un halógeno. Fin, ¿sí? Con eso es suficiente. ¿Qué va a pasar? Entonces, llegamos a ese punto, doble enlace con el halógeno. Quiero sacar ese halógeno, ¿sí? Paso 2, entonces, eliminación del otro halógeno con otro hidrógeno. Es la segunda deshidrohalogenación. Entonces ocurren 2 deshidrohalogenaciones. Y acá, fíjense lo que ocurre. Se saca ese bromo del carbono 1 con el único hidrógeno que le queda a este carbono 2. Otra vez la reacción es entre carbono 1 y 2. El otro, ¿sí? Está fuera de este juego, digamos, de esta reacción química.
Y acá no se va a enfrentar con el hidróxido de potasio, sino con este reactivo que se llama amiduro de sodio. Y este no lo han visto antes, ¿sí? Es la primera vez que lo ven. Bueno, salvo que hayan visto orgánica antes, pero me refiero que de las unidades que hemos visto no apareció en las anteriores. ¿Vieron el amoníaco, NH3? Así como tiene la capacidad de transformarse en catión amonio, NH4 con su carga positiva, también tiene la posibilidad de transformarse en un anión, NH2 con su carga negativa, que es el amiduro. No es muy típico de verlo, lo vamos a ver acá y nada más. Es el único compuesto que forma así como amiduro. El NH2 lo vamos a ver bastante, pero como otra forma, sino como amiduro. Como amiduro, o sea, formando una sal, es la única que vamos a ver, ¿sí? Entonces, el NH2 tiene carga negativa, el sodio carga positiva, obviamente es un metal, es un catión, entonces el sodio se va a unir con el bromo, ¿sí? Similar a como ocurrió recién, y se forma bromuro de sodio. El NH2 gana un hidrógeno más, porque este estaba negativo, fíjense que termina en uro. Fluoruro, bromuro, yoduro, todos esos terminaban en uro, y acuérdense que tenían su número negativo. Bueno, este también termina en uro y tiene su carga negativa. Entonces, bueno, negativo con positivo del hidrógeno se forma amoníaco, se libera el amoníaco porque es un gas. Y ahí se formó el alquino, ¿sí? En el segundo paso, el hidrógeno que se elimina es del carbono, el que se le eliminó previamente, el halógeno en el paso 1. Pero bueno, para no complicarles mucho, estos asteriscos ya son como muy específicos. Lo importante es sacar un hidrógeno o un halógeno en el primer paso y en el segundo. Y acordarse que en el segundo reacciona con amiduro de sodio, ¿sí? ¿Por qué? Y eso está en el cuadernillo. Los halogenuros vinílicos, o sea, este tipo de compuestos que tienen un doble enlace y un halógeno son bastante estables. Por más que tienen un enlace pi ahí en el doble, son bastante estables y difíciles de romper. Entonces se requiere de una base más fuerte, que es el amiduro de sodio, que es una base más fuerte que el hidróxido de potasio, ¿sí? Y bueno, ahí. Es la reacción más larga, ¿sí? Y más complicada, digamos, que tienen los alquinos, ¿sí? Pero es bastante similar a lo que habíamos visto previamente en alquenos. Nada más que se agrega un pasito más, ¿sí? Bueno, ¿dudas con esto? ¿Se entendió? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Quiere que veamos otro ejemplo? ¿No? Bueno, asumo que se entendió entonces. Si no, acuérdense que cualquier cosa pueden mirar el video de la clase nuevamente. Bueno, pasamos al siguiente. Deshalogenación de tetrahalogenuros de alquilo, ¿sí? Que acá les puse diferenciar con el método de obtención de la diapo 56, porque en los alquenos habíamos visto la deshalogenación de dihalogenuros vecinales, ¿sí? En cambio acá son tetra, 4 halógenos, ¿sí? También vecinales, acá dice de alquilo, pero también son vecinales porque están en carbonos adyacentes, ¿sí? Entonces si comparan este con el de alquenos, es lo mismo. Acuérdense que en alquenos nosotros teníamos un solo zinc, ¿sí? Si quieren nos vamos a la diapo 56. Teníamos un solo zinc que se llevaba a los 2 bromos, ¿sí? De paso a revisar si están bien los números. Sí, están bien. Bueno, acá en la diapo 56 está esta, deshalogenación de dihalogenuros vecinales, ¿sí? Y fíjense, eran 2 bromos que reaccionaban con un zinc, ese zinc se llevaba a los 2 bromos porque tiene carga más 2 y forma una sal binaria, ¿sí? Entonces me queda enlace libre en este carbono, en este otro, ¿sí? Y se formaba entonces, se unían ese enlace libre y se forma el enlace doble. Y de manera similar es lo que ocurre acá en el alquino, acá. Nada más que son 4 bromos. Entonces, si es un zinc cada 2 bromos, acá van a ser 2 zinc, ¿sí? 2 moles de zinc. Fíjense que un zinc se lleva a los 2 bromos, el otro zinc a los otros 2, por ende se forman 2 moles de la sal binaria, ¿sí? Pero es la misma. Por eso, si ya se sabe el mecanismo de reacción de una, por ende van a saber el de esta también. Bueno, y hasta ahí llegaron las comparaciones con los métodos del alqueno, ¿sí? Acá tenemos 2 reacciones más en alquinos que ya en alquenos no lo tiene, así que se terminó la comparación. La otra reacción o método de obtención de alquinos es a partir del carburo de calcio,
¿sí? Fíjense que tenemos el carburo de calcio, que es calcio con carbono. El carbono utiliza su número de oxidación -4, el calcio utiliza su número +2, ¿sí? Se cruzan y por ende me queda esta fórmula. Esto cuando se hidrata, ¿sí? Cuando reacciona con agua, va a formar un alquino. ¿Por qué? Tenemos 2 carbonos acá, 2 hidrógenos. La fórmula general del alquino, y ahora me acuerdo que no se las mostré, es esta, ¿sí? Fórmula general es CnH2n menos 2. Entonces, alcanos era CnH2n más 2, alquenos CnH2n, y alquinos CnH2n menos 2, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en alcanos la cantidad de hidrógenos era el doble de carbonos más 2. En alquenos la cantidad de hidrógenos simplemente era el doble de carbonos. Y en alquinos la cantidad de hidrógenos es el doble de la de carbonos menos 2, ¿sí? Más que nada para que se acuerden de las fórmulas generales. Como yo acá entonces tengo 2 carbonos, 2 hidrógenos, ¿sí? Acuérdense, el doble de carbonos, 2 por 4, 2. 2 por 4, perdón. 2 por 2, 4, ahí está. 2 por 2, 4 y menos 2. 2 por 2, 4, menos 2, 2. ¿Sí? Entonces, 2 carbonos, 2 hidrógenos. Estoy haciendo la fórmula general que vimos ahí. Entonces, si tenemos 2 carbonos, el doble sería 4. Menos 2, 2. ¿Sí? Y así, por ejemplo, si tuvieran 3 carbonos, 3 por 2, 6, menos 2, 4. O sea que un alquino de 3 carbonos tendría 4 hidrógenos, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, entonces en esta primera reacción es carbono con 2 hidrógenos que forman alquino y este calcio con el oxígeno se unen y se forma el monóxido de calcio. Y listo. Y después tenemos la reacción de acetiluros metálicos, que en realidad acá está el nombre de esta reacción, hace referencia a este segundo paso, ¿sí? Pero bueno, en el cuadernito tienen el primero y el segundo juntos para que se entienda qué es un acetiluro, ¿sí? Entonces tienen formación de acetiluro con sodio o amiduro de sodio, ¿sí? Como les dije, el único que van a ver con una sal con NH2 es el amiduro de sodio. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos acá un alquino, por ejemplo, un etino, ¿sí? Et, 2 carbonos, ino, triple enlace, etino, ¿sí? Este etino va a reaccionar con este amiduro de sodio. ¿De qué manera? Bueno, en la teoría, para que se entienda lo que va a ocurrir, dice que el triple enlace con ese carbono, o sea, mejor dicho, el carbono que está formando parte de ese triple enlace va a ser un carbono que tiene la capacidad de ionizar, ¿sí? Entonces acá le agregamos otra cosita diferente a lo que hemos visto previamente. Ese carbono tiene la capacidad de ionizar y como tal, si tiene la capacidad de ionizar, tiene la capacidad de liberar un protón, ¿sí? De separarse del hidrógeno. Entonces este carbono va a quedar con una carga negativa, siempre la carga es contraria a quien está unido, y el hidrógeno positivo, ¿sí? Entonces, este hidrógeno se va a unir con el NH2 del amiduro, va a formar amoníaco, ¿sí? Y este sodio de carga positiva se va a unir a ese carbono. Y esto es lo que se conoce como acetiluro. Por eso termina en uro, porque este triple enlace estaría actuando como un anión de una sal orgánica, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, puede ocurrir con más carbonos. Tenemos un propino, ¿sí? Va a reaccionar con amiduro de sodio nuevamente. Se ioniza, pero ¿cuál se ioniza acá? En el etino se podía ionizar cualquiera de los 2 carbonos. Uno de los 2, pero cualquiera de los 2, ¿sí? Porque el triple enlace está unido simplemente a estos 2 carbonos y cada carbono del triple tenía un hidrógeno. Pero en el propino, estos carbonos que forman parte del triple enlace, uno de ellos tiene un hidrógeno y el otro no tiene hidrógenos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El único carbono que tiene la capacidad de ionizar es el carbono 1, ¿sí? En este caso, en el propino. El carbono 2 no ionizaría porque ¿qué hidrógeno va a perder si no tiene? ¿Sí? Entonces, cuando ioniza, ese hidrógeno se une nuevamente al NH2, queda amoníaco, y lo otro se une al sodio y se forma una sal, ¿sí? Ambos tienen distintas cantidades de carbono, pero se ionizan de la misma manera. Y bueno, y lo mismo el propino con lo que se va a formar acá. ¿Qué va a pasar?
Si yo agarro un acetiluro, ¿sí? Un acetiluro metálico, ¿por qué metálico? Porque está unido a un sodio o un potasio, a cualquier metal puede ser un magnesio, ¿sí? Puede ser un calcio, lo que sea. Generalmente va a ser un sodio porque proviene del amiduro de sodio. ¿Qué es lo que va a ocurrir entonces? Si yo hago reaccionar un acetiluro de sodio cualquiera, se llama acetiluro por más que tenga 2, 3, una cantidad de carbonos, porque acetiluro es el tipo de compuesto que es. Como es una sal con sodio, se le dice acetiluro. Entonces tiene 3 carbonos, ¿sí? El acetiluro de 3 carbonos, ¿sí? Está con el sodio. Cuando reaccionan con un halogenuro de alquilo, ¿qué es lo que va a pasar? El cloro tiene carga negativa, entonces el cloro con el sodio se van a unir y van a formar la sal binaria. Y este carbono, CH3, este metil que ha quedado libre, se va a unir a ese enlace del acetiluro. Entonces, fíjense, esto está en azul, ¿sí? Este carbono le va a quedar un enlace libre que antes lo estaba utilizando con el sodio, ahora va a estar libre porque el sodio se fue con el cloro. Entonces ahí se une este CH3. Y entonces de lo que tenía 3 carbonos, se le suma un carbono más del halogenuro de alquilo. Entonces me queda un 2-butino. De lo que era un acetiluro, sería un propilo. Propiluro, en realidad, propiluro de sodio, quedaría así el nombre. Pero bueno, lo que tenía 3 carbonos antes, se le sumó otro y ahora tiene 4 carbonos, ¿sí? Entonces, en la reacción de acetiluros metálicos, ¿cuál es la diferencia con los otros métodos de obtención? Que en estos métodos de eliminación, la cantidad de carbonos era la misma, al principio y al final. Por ejemplo, acá tenía 3 carbonos, bueno, acá tenemos un alquino de 3 carbonos. 3 carbonos, ¿sí? Y acá el carburo de calcio siempre va a ser para 2 carbonos, no va a ser distinta cantidad, porque el carburo de calcio solamente tiene 2 carbonos, no puede tener 3 y 4 porque los números de oxidación no van a cambiar, siempre van a ser los mismos. Entonces esta reacción es específica para formación de un etino, de un alquino de 2 carbonos, ¿sí? No se puede formar cualquier cantidad, vuelvo a repetir, porque imposible que acá tengamos 3, 4, etcétera, porque el número de oxidación del calcio es más 2, entonces nunca va a cambiar. Pero bueno, muy importante tener en cuenta esto, la cantidad de carbonos, ¿sí? Entonces, acá sí, en estos métodos de eliminación puedo tener 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, la cantidad de carbonos que sea necesaria. Esta es específica para 2, y en esta última se le agrega siempre un carbono más, ¿sí? Que va a provenir del alquilo. O sea, de acuerdo a la cantidad de alquilos, de acuerdo a la cantidad de carbonos que tenga el alquilo, va a ser la cantidad de carbonos que quede el alquino, ¿sí? Al final. Si acá este alquilo hubiera tenido 2 carbonos, como producto hubiéramos tenido un alquino de 5 carbonos. Y así, ¿sí? No vamos a ver cadenas tan complejas, pero bueno, como para que se entienda esa diferencia con los otros métodos. ¿Mm? Bueno, propiedades físicas. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, Estre. Ok. Bueno, entonces que estas clases son así, es bombardeo de información tras bombardeo. Pero bueno, no nos queda otra que seguir avanzando, pero dentro de todo, lo más importante es que si bien vamos avanzando rápido con los temas, más allá de eso se vaya entendiendo, vayan quedando algunas cosas, por ejemplo, el tema de la ruptura de los enlaces, o las cargas, o más o menos ir reconociendo los grupitos, así como lo más básico de todo, es lo más importante que tiene que quedar. Ya después, cuando tengan más tiempo de poder estudiar química y sobre todo la parte orgánica, ya verán con mayor detenimiento esto, ¿sí? Pero eso, lo importante es ver esto, el tema, como para que les quede una noción o una idea de lo que es orgánica, de qué son las reacciones, ¿sí? Y después, bueno, cuando lo lean, se entienda mejor, ¿sí? Las propiedades físicas, yo ya les había dicho que si comparamos alquenos y alquinos son las 3 iguales, ¿sí? Y más el punto de ebullición es el mismo razonamiento para los 3. Por eso me tardé mucho en alquenos ya casi ni lo vimos, porque era simplemente el estado de agregación, y acá tampoco, porque es más de lo mismo, ¿sí? Entonces, para que se entienda, si ya entienden la parte, el razonamiento de punto de ebullición en alcanos, fin, ¿sí? Lo mismo para todos.
¿Qué es lo que cambia acá en este cuadro? Que ahora los gases en alcanos habíamos visto que tenían, podían ser el metano, el etano, el propano, el butano, hasta 4 carbonos eran gaseosos. En alquenos, el eteno, el propeno, el buteno, hasta 4 carbonos también, a partir de 2, porque un alqueno de un carbono no existe. Y en alquinos, el etino y el propino, nada más, ¿sí? Los demás líquidos después sólidos. Esa es una de las diferencias. La otra diferencia, bueno, acá en el punto de fusión tienen diferencias, no es muy relevante el punto de fusión, pero es otra diferencia más, pero sobre todo esto, la solubilidad, ¿sí? Recuerden que yo les dije que las dos cosas más importantes eran punto de ebullición y solubilidad. Y la solubilidad es importante porque vieron que yo les dije que en alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, cíclicos, son todos hidrocarburos y por ende son insolubles en agua. Pero recién vimos que el etino, que es el alquino de 2 carbonos, se podía ionizar. Y podía ionizar en cualquiera de los 2 carbonos que formaba parte del triple, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese etino sí es soluble en agua porque puede ionizar, ¿sí? Que es el que vimos recién acá. El etino, no el propino, porque el propino ya tiene 3 carbonos y solamente puede ionizar el carbono 1. En cambio, en el etino puede ionizar cualquiera de los 2 carbonos, ¿sí? Inclusive los dos al mismo tiempo, generalmente es de a 1, pero bueno, puede ionizar ambos. Entonces, ese va a ser bastante soluble. Entonces, no son solubles en solventes polares como el agua, excepto el etino, ¿sí? Es lo único diferente. Acá lo compara con los alcanos, pero bueno, son menos densos en níquel. Bueno, propiedades químicas, y vamos a dejar acá, son las 11 puntos. Bueno, propiedades químicas de los alquinos, lo mismo que los alquenos, otra vez les conviene compararlo con alquenos. La combustión es la misma de siempre para alcanos, alquenos, alquinos. Los 3 tienen combustión completa. Incompleta también puede ser, si bien no sale en el cuadernillo, pueden tenerlo porque son hidrocarburos. Lo más importante son las adiciones, ¿sí? Van a ver que en alquenos, o sea, la diferencia que tienen las adiciones de alquinos con alquenos es que en alquenos tienen que romper un solo pi, nada más, ¿sí? Un solo enlace pi. En cambio, en alquinos pueden romper 2 pi. Entonces, las adiciones pueden ser 2 veces, ¿sí? Ocurren en 2 veces de manera seguida o ya en un pasito se rompen los 2 pi. Por ejemplo, acá en la hidrogenación tienen 3 enlaces, se rompen los 2 pi, a ambos les quedan 2 enlaces libres y por ende se agregan 4 hidrógenos, ¿sí? O sea, ya en una puedo directamente adicionar eso. O simplemente agregarle un átomo de hidrógeno y de un alquino pasar a un alqueno también, ¿sí? Acá en este caso de un alquino pasamos a un alcano, así lo tienen en el cuadernillo, porque se rompieron los 2 pi, pero si se rompe uno, pasamos a un alqueno, ¿sí? O sea que hay posibilidades de formar compuestos con dobles enlaces. Fíjense acá en la halogenación, triple, doble, simple, y así, triple, doble, y puede seguir un simple también. Entonces, generalmente, la diferencia que tienen con alquenos es que tienen la posibilidad de sufrir más adiciones, porque se van a romper 2 pi, y podemos tener así, del triple pasar al doble y después pasar al simple. O ya de una pasar del triple al simple, como ocurrió en la primera, ¿sí? Pero bueno, eso más que nada. Después las reacciones son bastante similares, excepto esta parte que ya lo vamos a ver en clase, súper importante lo que es la tautomería. Así que bueno, eso. Bueno, chiquis, ya los dejo tranquilos. Nada, nos vemos el lunes con algunos grupos y a los otros los veré el martes, ¿sí? Bueno, que estén muy bien y que tengan buen fin. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Nos Estre. vemos. Que estén bien.